Bienvenidos, como ya se les dijo también, a todos los que están conectados en esta transmisión, ya sean de la Congregación Renuevo o de otras congregaciones, otros hermanos, pues que se han estado añadiendo también a nuestro grupo, les damos la bienvenida. Hoy estamos, debió haber sido el domingo pasado, iniciando pues ya los domingos de Adviento, donde estamos preparando, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra corona de Adviento, y el domingo pasado debimos haber encendido la luz, pero la encendemos hoy. Ya la encendimos, que es la vela que está representando al amor. Recordemos, hermanos, que esta corona de Adviento, pues de alguna manera nos va dando algunos de los valores que emanan de la Navidad, algunas de las cosas que el Señor Jesucristo nos trajo, o incluso algunas de las cosas que también el Señor pide de nosotros. El color rojo, la vela roja, y que debimos haber prendido el domingo y que la prendimos hoy, representa el amor de Jesucristo. Recordemos que todo este periodo de la Navidad, obviamente, nos va a hablar del amor de Jesucristo. Y la vela amarilla, que es la que vamos a encender el día de hoy, amados hermanos, representa en este caso la adoración que nosotros tenemos que brindarle a Jesucristo. Tenemos que irnos preparando para que el 24 y todos estos días, el centro de nuestras vidas, el centro de la Navidad sea Jesucristo. ¿A usted le gustaría que le celebraran su cumpleaños y que nadie se acordara de usted? A veces es lo que pasa con la Navidad, ¿no? Todo el mundo celebra, pero no celebramos a Jesucristo. Entonces vamos a encender esta vela, hermanos, que tiene que ver precisamente con la adoración a nuestro Dios. Adoración a nuestro Dios. Que es lo que vamos entonces a aprender el día de hoy. Invito a que cierren sus ojos y tengamos una palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Cierren sus ojos, amados hermanos, y oremos. Padre, queremos encomendar, Señor, estos cultos de Navidad, estos cultos de Adviento, de preparación para celebrar el nacimiento tuyo en el culto del 24. Queremos, Señor, que podamos ir aprendiendo de tu palabra a través de estos 4 cánticos que estaremos estudiando en el libro de Lucas. Háblanos con claridad, con sencillez, y permite, Señor, que mi voz salga con fluidez y que sea tu Espíritu Santo el que le revele a tu iglesia. Por favor, amado Padre, úsame y usa los corazones de mis hermanos, de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Fíjense, hermanos, que yo estaba pensando, ¿no? Nosotros cantamos, bueno, nosotros no, pero mucha gente canta en estos días campanas sobre campanas, o si no el niño del tambor, o si no esa de que, ¿qué dice? Como mira cómo beben los peces en el río. Y entonces yo entiendo, ¿no? Que son cantos que la gente considera navideños, pero que muchos de ellos nada tienen que ver con el Señor Jesucristo, o muy poco. Y entonces yo consideraba, ¿por qué no regresar a la Biblia? ¿Por qué no regresar al Evangelio de Lucas, donde hay 4 hermosos cánticos, que son los que vamos a estar viendo en estos domingos? Y hoy veremos uno de estos 4 cánticos que ya hemos anunciado, se llama el Magnificat. Así se llama, ¿no? Ahora, ¿qué piensas tú cuando escuchas la palabra Magnificat? Algunos yo les pregunté y me decían, no, pues yo pienso en María, luego pienso en María. Como que es una oración que se hace, ¿no? También dentro de la religión popular, es una oración, pero la ubican más con María, el Magnificat. Ahora, yo quiero explicarte de dónde viene esa palabra. Cuando el Evangelio, bueno, todos los Evangelios, todo el Nuevo Testamento se tradujo del idioma original griego al latín, porque recuerden que por muchos años el latín fue el idioma de la iglesia, incluso se le conoció como el idioma de los ángeles. Los sacerdotes, los papas, los curas, hablaban en latín, las misas eran en latín, los libros se escribían en latín. Entonces, cuando se tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, la primera frase que dicen estos versículos que ya leyó la hermana Marta y leímos nosotros con ella, en el versículo 46 de Lucas dice en español, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y en latín, hermanos, cuando se tradujo del griego al latín, las palabras eran estas, Magnificat anima mea dominum. Eso es en latín. Y por eso la palabra Magnificat, por eso se conoce este canto como Magnificat. Ahora, hermano, déjame decirte algo bien importante. En el año 1723, en la Navidad, de las festividades navideñas de ese año, de 1723, en la iglesia luterana de Santo Tomás,
de Leipzig, en lo que hoy sería Alemania. Bueno, esa ciudad era Alemania. Johann Sebastian Bach, el gran músico luterano, ese gran músico evangélico cristiano de la tradición luterana, compuso precisamente una cantata especial que se llamó así, el Magnificat. Él se inspiró en el Evangelio de Lucas, se inspiró en estos versículos. Y era una cantata muy majestuosa, porque era una cantata a 5 voces. Tenía 5 solistas y era una cantata con una orquesta barroca impresionante. Los que hemos escuchado esta cantata es de veras impresionante. Claro, no escuchamos la original de Johann Sebastian Bach, estamos hablando del siglo XVIII, pero hemos escuchado esta cantata y es impresionante. Ahora, es muy importante esta obra en la historia de la música, porque esta cantata, mis amados hermanos, fue la primera composición litúrgica que Johann Sebastian Bach compuso en latín. Muy importante. Ahora, a él seguramente que lo inspiró el Evangelio. Él era un hombre temeroso de Dios. Él leía la Biblia, escuchaba las predicaciones, era un buen cristiano. De manera tal que nosotros sabemos que él firmaba sus obras musicales, ¿verdad? Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Era un buen cristiano. Y entonces lo inspiró el Evangelio. Ahora, ¿qué le inspira a la gente, no? A nosotros en estas festividades, hermanos, nos debe inspirar el Evangelio. A mí me da tristeza, hermanos, de veras, a lo mejor van a pensar, ¿no?, los hermanos de aquí de la congregación, o algunos otros hermanos que me escuchan, que yo soy muy radical, que soy muy, muy radical. Pero, hermanos, me da tristeza ver cuando la gente, los mismos cristianos, andan ahí venerando a Santa Claus, andan haciendo cosas que no deberían hacer, hermanos. ¿Qué nos debe inspirar? Y por eso hacemos todo esto, porque quien nos debe inspirar a la Navidad es Jesucristo. El árbol de Navidad, a lo mejor en estos días yo creo que estoy viendo la necesidad, no lo sé todavía, pero a lo mejor voy a hacer una predicación que tiene que ver con el significado del árbol. El árbol es bonito, el árbol tiene un significado navideño porque representa a Jesucristo, hermanos. Pero hay cosas que no representan a Jesucristo. Y a mí me impresiona mucho porque Johann Sebastian Bach tomó del Evangelio para poder hacer este cántico o esta cantata. Pero ¿quién inspiró este canto? ¿Quién inspiró este cántico? ¿Quién inspiró a María? El Espíritu Santo inspiró a María cuando estaba visitando a su parienta, Elizabeth. Todavía no nacía Jesucristo. Fíjense, todavía no nacía Jesucristo y ella ya le había compuesto este canto a Jesucristo. Ahora, no fue María, hermanos, la que inspiró este canto. Fue el Espíritu Santo la que inspiró a María en la vida de su Hijo Jesucristo, o de su Hijo Jesús, mejor dicho, ¿no? Ahora, hermanos, la tradición ha hecho de María un ídolo. Y nosotros hemos escuchado acerca de las 11,000 vírgenes. No sé si de veras sean 11,000, pero sí son muchísimas. Y miren, la Virgen María, vamos a llamarle así, es la misma Virgen, ¿no? Por ejemplo, la Virgen María es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María es la Virgen de Fátima, la Virgen María es la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen María es la misma Virgen de la Concepción de no sé qué. Nada más que regionalizada, ¿no? Porque la Iglesia popular ha levantado a María y la ha hecho un Dios. Incluso se dice, pídele a María, ¿verdad? Porque María puede interceder por ti porque es la Madre de Dios. Y entonces eso es algo erróneo, hermanos, eso es algo herético. Porque María no es la Madre de Dios. Y ahorita vamos a ver en este canto. Pero fíjense, hermanos, toda esta idolatría, yo podría dar muchos ejemplos, pero fíjense, en el 2004, una subasta en eBay, ¿así se pronuncia? No sé si se pronuncia así, creo que sí, eBay, vendió en $28,000, estamos hablando de unos 500,000 pesos mexicanos, más o menos como $500,000 de pesos, un sándwich de queso rancio. O sea, ya el sándwich ya estaba rancio, pues, porque tenía supuestamente la imagen de la Virgen María. Pero eso no nos extraña a nosotros los mexicanos, pues porque aquí mismo en San Pablo, ¿no?, hay una Virgen que de la plancha, allá en el metro Hidalgo hay una Virgen, y en donde quiera se ven vírgenes, ¿no? Pero imagínense, $28,000, $500,000 de pesos por un sándwich que traía la imagen, o que se creía que se parecía a la imagen de la Virgen. Pero fíjense bien, el Papa Juan Pablo II, en todo su pontificado, decidió adorarla.
a la Virgen María. Todas sus vestiduras del Papa Juan Pablo II traían bordadas con oro las imágenes de la Virgen María. Y cuando él murió, decidió dejar a la iglesia en el cuidado de la Virgen María. Esa fue parte de las cosas que él dejó en su testamento, ¿no? Él dejaba el cuidado, supuestamente, a la iglesia romanista, en cuidado de María. Pero hermanos, fíjense bien lo que dice este canto, por favor. Este cántico es cristocéntrico completamente. Y por eso estamos hablando que esta vela significa la adoración. Fíjense lo que dice, hermanos, de 46 al 48, y ahí vamos a tener nuestra primera enseñanza del día de hoy. María reconoce que el Señor es su Dios. ¡Qué tremendo! Si ella fuera una divinidad, si ella fuera Dios, no necesitaría reconocer a Jesús como Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, escucha, mira lo que dice los versículos 46 al 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Acuérdate, de ahí viene la palabra Magnificat. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas las generaciones, todas las generaciones. Lo primero que hace es engrandecerlo. Y esa palabra Magnificat significa engrandecer, alabar al grado superlativo. Significa esa palabra que viene de algo magnífico, algo excelente. Se decía de una persona cuando esa persona era superior. Por ejemplo, a los reyes se les decía: Alejandro el Magnífico, o no sé, el rey zar, no sé qué, el Magnífico. Porque quiere decir una palabra que exalta, que lo hace grande. Y María dice: exaltado, magnificado sea mi Señor. Fíjense lo que estaba diciendo María y lo que representa eso en la actualidad. Dentro de 8 días, casi, un poquito menos de 8 días, el sábado, mucha gente, millones de personas exaltarán a una virgen y la ponen a nivel de Dios. O más, incluso más que Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos dice que eso es incorrecto, eso es una herejía. Y fíjense cómo aquí en estos mismos versículos ella reconoce a Jesucristo como su Salvador. Todos los seres humanos necesitamos un Salvador. Ahora, si ella fuera Dios, no necesitaría de ningún Salvador. Y ella aquí dice, ¿verdad? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella estaba reconociendo a Jesucristo, que aún todavía no nacía, como su Salvador. Qué tremendo, ¿no? Porque la teología romanista, vuelvo a decir, la ve y la ha enaltecido como a un ser divino. Una ocasión, hace muchos años, me acuerdo que iba yo a una congregación, por allá por el Cerro del Judío. Yo era seminarista, todavía no era pastor. Iba en el pecero, en el micro, como decimos nosotros, para los que a lo mejor tienen el contexto de otra ciudad, y en el colectivo, micro, en la ruta, como le quieran llamar, en el bus. Y entonces iba con una compañera del seminario que me acompañaba. Yo era el que predicaba y era la que tocaba, que ella tocaba más o menos y yo predicaba y más o menos, ¿verdad? Ahí le hacíamos. Y entonces íbamos en el pecero, y me acuerdo que era como un 12 de diciembre, no me acuerdo si era 11 o 12 de diciembre, pero había mucha gente que llevaba sus imágenes, y se subió un señor al micro, muy tomado, y llevaba su imagen. No me acuerdo si iba o venía, la verdad, pero empezó a decir a las personas ahí que estaban platicando ahí, y decía: es que Dios es para los ricos y la Virgen es para los pobres. Y a mí eso se me quedó muy grabado, ¿no? Porque yo decía: mira la ignorancia que hay en las personas. Y entonces la Virgen de veras es, si tú te das cuenta, hermano, si tú compararas lo que se festeja el 24 de diciembre, el 24 de diciembre la mayoría de las casas del mundo no se celebra a Jesucristo. Pero el 12 de diciembre aquí en México, millones celebran a la Virgen. Ahora, fíjense cómo la Virgen misma, ella reconoce su bajeza. Aquí mismo, aquí lo dice, hermanos, en estos versículos. Dice, porque en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjense, hermanos, ella reconoce que es pecadora. Así de sencillo, así de simple. Ella reconoce que necesita un Salvador y que en ella hay bajeza, que en ella hay pecado. Usa la palabra para bajeza, una palabra griega que es la palabra tapeinos,
y que significa lo más bajo, lo más profundo, caer a lo más bajo, a lo más profundo. Y fíjate, la teología católica la ha levantado, y cuando ella misma no se levantó, cuando ella misma dijo, yo soy baja. Fíjate, se habla de la Inmaculada Concepción de María. Se dice que María, los padres de María, que me parece que fueron Ana y Joaquín, según dice la tradición, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero dice la tradición. Y se dice que ellos, de igual manera, fue como por el Espíritu Santo, que ella fue concebida inmaculada. Eso no es verdad. Pero después se habla de la Inmaculada Concepción de Cristo. Cristo sí fue, la concepción de Cristo sí fue así. Pero a veces se mantiene a María y dicen, es que María permaneció siendo virgen. Y la palabra de Dios nos dice, fíjense, te quiero leer cómo dice Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice así, pero no la conoció, está hablando de José, que no tuvo relaciones sexuales con ella antes de que naciera Jesucristo, pero dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, no la conoció hasta que, después de que nació Jesús. Ahora escucha lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y la Biblia dice que también tuvo hermanas, aunque no dice los nombres. Aquí, esos muchachos no nacieron por obra del Espíritu Santo. María no permaneció virgen. Ahora, hermanos, aquí cuando dice, hay una cosa bien preciosa en este versículo, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y cuando uso esa palabra miró o mirar, fíjate bien, hermano, usa la palabra griega, es bien importante, epiblepo. Y esa palabra significa mirar con misericordia, ver con tristeza, ver con favor. Es decir, el Señor Jesucristo ve nuestros pecados, pero no de una manera condenatoria, no de una manera inquisitoria, sino nos ve nuestra bajeza, ve lo que somos como seres humanos, pero lo ve desde la perspectiva del amor, de la misericordia. Por eso prendimos esta vela, ¿verdad? Del amor, de la misericordia de Dios. Pues fíjense todo lo que reconoció María. Qué tremendo, ¿no? Que la gente pone a María como Dios. Y la misma María dice, no, yo no soy Dios. Acuérdate, en las bodas de Caná, ¿qué pasó, no? ¿Qué dijo María cuando estaba Jesús en las bodas de Caná? Hagan lo que Él les diga. Y no lo contrario que dice la gente, ¿verdad? Tú pídele a María porque... Pero fíjense, en una cultura matriarcal en la que vivimos en América Latina, pues obviamente que pegó muy bien esto de la Virgen, ¿no? Que la Virgen es la que manda, la mamá es la que manda, porque eso es en el matriarcado que hay en América Latina, ¿no? Hermanos, no es así. La Virgen tiene necesidad también de un Salvador, la Virgen es pecadora también, no es una deidad. Eso es lo primero. Segunda enseñanza, hermanos, de este sermón, María reconoce que todo lo que es y lo que ella será es por el Señor. Y esto lo podemos ver en el versículo 48, segunda parte, y el versículo 49, que a la letra dice así, voy a leer. Miren, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Y puedo ver aquí rápidamente tres cosas. Primero, María reconocía que su felicidad, su gozo, venía de Jesús. Dice, me dirán bienaventuradas todas las generaciones. La palabra bienaventurada, bienaventurado, ustedes lo saben, porque ya hemos estudiado las bienaventuranzas. Viene del griego makarión, que significa gozo. Y entonces ella estaba diciendo, el gozo me lo va a dar mi Señor. El gozo viene de Dios. Hermanos, muchas personas hoy en día piensan que el gozo de estos días de diciembre, muchos niños están emocionados, mis hijas se emocionaban mucho, ahí ya viene diciembre, pero ¿por qué se emocionaban? Porque hay comida, porque hay piñatas, porque hay juguetes, porque hay aguinaldos. Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal, se emocionaban porque ponemos el árbol, ayer venimos a poner el árbol y nos emociona poner el arbolito, pero hermanos, eso no es lo que me da el gozo, ni el regalo que me van a, si es que me van a dar, ¿verdad? A lo mejor me estoy apuntando, ni me van a dar nada. Pero eso no es lo que me da el gozo, hermanos. Aquí María dice, el gozo me lo da mi Señor. Viene, el gozo, hermano, te lo va a dar Cristo en esta Navidad. No los regalos, no la cena. Qué bueno que cenes y todo eso, pero eso no es lo principal. Pero dice también, hermanos, dice, porque ha hecho conmigo. Si te diste cuenta en el versículo 49 dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. Conmigo, dice, ha hecho grandes cosas el poderoso. Y ahí usa la palabra megaleios, que viene de mega. Y esa palabra se traduce como maravillas.
Hermano, María fue usada por el Espíritu Santo porque fue una mujer humilde y una mujer obediente. Si tú eres humilde y obediente, realmente Dios te va a usar y va a hacer maravillas contigo. Así como lo hizo con ella, puede hacer maravillas contigo si eres humilde y eres obediente. Ahora, si eres un rebelde a la palabra, si no eres humilde, pues, aunque Dios quiera, no te puede usar, hermano. Y no puede hacer maravillas contigo, porque tú impides que esas maravillas sean hechas a través de ti. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios haga maravillas a través de nosotros? Ser humildes y sencillos como fue María. Ahora, fíjate bien lo que dice, y ya de ahí me paso al siguiente punto, porque dice aquí, hermano, santo es su nombre. Ella estaba reconociendo que el nombre de Jesucristo es un nombre santo. Y la palabra santo es la palabra griega agios, que significa terrible, sagrado. Con Dios, con el Señor Jesucristo no se juega. A Él no se le engaña, a Él no se le puede burlar. No nos podemos burlar de Él porque Él es santo. ¿Qué significa santo, hermanos? Nosotros sabemos que santo significa algo apartado. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre, especial sea tu nombre. Por sobre todos los nombres, tu nombre es especial y es apartado. ¿Cómo estaría de enojado a veces el Señor Jesucristo cuando, de veras, hermano, quién es el centro de la Navidad? Una imagen regordeta, una imagen roja, con barba. Esa es la imagen de la Navidad. Y le ha quitado, le ha robado. Ahora, la gente por ignorancia ni siquiera saben, hermanos. No saben, por ejemplo, San Nicolás de Bari fue un obispo de una iglesia. No sé si ustedes han escuchado hablar el concilio de Nicea. Se juntó toda la cristiandad para criticar a un hereje que se llamaba Arrio. Y San Nicolás de Bari dice la historia que él se paró y fue uno de los que contradijo a Arrio, a ese hereje. Y este hombre fue un hombre bondadoso porque creía en Dios. Era un hombre que regaló cosas, era un hombre que vendió su fortuna y regaló. Pero con el tiempo lo fueron idolizando como todo, lo santificaron, lo hicieron ídolo, hasta que llegó a Sajonia, llegó allí a los países nórdicos y lo hicieron Santa Claus. Llegó a los Estados Unidos y por cuestiones comerciales, ahora eso es historia, hermanos. Pero aquí dice, María santifica, aparta el nombre de Jesús, quita todo lo que está. Si es necesario quitar el árbol, quítalo. Si es necesario quitar eso, quítalo, quita los regalos, quita todo. El santo, Jesucristo, el motivo de la Navidad es el único que debería estar. Ese no debería hacer falta. Pero vamos a ver la tercera y última cosa en la que nos habla este cántico Magnificat. La tercera cosa, hermanos, es que María reconoce que el Señor desecha a los que se engrandecen y acerca a Él a los que le temen. Mira, hermano, aquí el versículo 50 dice así: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y me gustaría detenerme un poquito en esa palabra, a los que le temen. Dicen por ahí, no, es que a Dios no le tenemos que tener temor. Y aquí habla de un temor reverencial, habla de un temor de respeto, de un temor de reverencia. Cuando yo entro a la casa de Dios, yo estoy en un culto, tengo que tener reverencia porque está Dios presente. Pero no solo en un culto, yo le guardo reverencia a Dios y le guardo temor. Hago cosas que agradan a Él y no hago cosas que no le agradan a Él por temor. Porque yo sé que si hago cosas que no le agradan a Él, me va a venir una situación de disciplina. En cierto sentido tengo temor. Muchos dicen, es que fíjense cómo la psicología moderna, la didáctica moderna, la pedagogía moderna está mal, hermanos, porque no está fundada en Dios. Por ejemplo, el Montessori que dice, que los niños hagan lo que les pegue la gana, que los niños hagan lo que quieran, aprenden mejor. Tu hijo no te debe tener temor, discúlpame. Claro que tu hijo te debe tener temor reverencial, temor de respeto, claro que sí. Porque si no, ¿dónde va a aprender la autoridad? Claro que tus hijos te deben tener temor. Ahora, no te deben tener temor de un miedo de que te lo vas a surtir y que eres un padre violento. No en ese sentido. Y entonces nosotros tenemos que tener temor a Dios, un temor reverencial. Y por eso María dice, y su misericordia es de generación a generación
a los que le temen, a los que se detienen de hacer el mal, porque saben que hay un temor de Dios, un respeto y una reverencia a Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 51. Hizo proezas con su brazo, está hablando, fíjense, está hablando del futuro, Todavía no nacía Cristo y ella dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y fíjate, usa una palabra griega bien interesante, porque cuando dice que quitó, dice discarpizo, es la palabra griega que significa desarraigar, quitar desde la raíz algo y aventarlo. Eso es lo que significa. Y eso hizo con los poderosos. ¿Qué hizo con Augusto César? ¿Qué hizo con Herodes? ¿Los invitó al nacimiento? ¿Estuvieron presentes en el nacimiento? Los quitó, los desarraigó. No estuvieron ni siquiera presentes los líderes religiosos de Israel. ¿Quiénes estuvieron presentes en el nacimiento? Lo sabemos. Estaban los animales, estaban los pastores, estaban los sabios, estaban María y José en un lugar cochino, ¿no? Que más adelante vamos a hablar acerca de eso. Entonces, hermanos, con la natividad del Señor Jesucristo podemos darnos cuenta que Él escogió a personas humildes, como María. No escogió a una reina, escogió a una virgen, a una muchacha que tenía entre 15 y 16 años. Algunos dicen que hasta entre 14 y 16 años tenía María, porque era la costumbre en la que las mujeres se casaban en ese tiempo. Fíjense, vamos terminando. En el versículo 52, fíjense lo que dice: quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Y, hermano, quiero que veamos esto. La palabra que usa aquí cuando dice quitó, en realidad en griego es la palabra bajó. Bajó de los tronos a aquellos. ¿Tú te acuerdas de ese canto, no? No me acuerdo qué himno es, pero es ese canto que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Fíjense cómo él mismo se bajó de su trono, es lo que dice Filipenses. Él no se aferró a ser Dios, no se aferró a su trono, se despojó a sí mismo. Es algo que en teología le llamamos la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Dejó toda su majestad, pero a sí mismo destronó a aquellos. Ahora, nosotros, hermanos, como seres humanos, nos levantamos tronos. Nos enojamos cuando no nos rinden pleitesía, cuando no soy yo el que mando. Nos enojamos cuando no me dan regalos, cuando no somos... Fíjense, estas navidades, hermanos, son antropocéntricas, no son cristocéntricas, porque el centro es el hombre, no es Cristo. Me acuerdo mucho de una imagen que ponían aquellos, pues era un movimiento, era un ministerio muy precioso. No sé si exista todavía, o me parece que sí existe, pero ya muy bajito. La cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Y entonces ellos tenían ministerios en las universidades, pero también en muchos lugares. Y tenían un folleto, hermanos, que era muy bonito, porque ese folleto ponía un círculo, ponía un corazón, ¿no? Era un corazón, el corazón del hombre. Y decían, Cristo, debe estar el trono de Cristo dentro del corazón. Y entonces ahí te ponían una sillita, ¿no? Dentro del corazón. Y decía, sí, ya llegó Cristo a tu corazón, ya está Cristo en tu corazón. Pero a veces, ¿quién estaba sentado en la sillita? El ego. Y Cristo estaba abajo de la sillita. Aunque ya seas cristiano, muchas veces tú estás montado en el trono. Tú no obedeces a Cristo. Ya eres cristiano, pero no haces lo que Cristo dice. Y por eso, hermanos, a mí me da mucha tristeza, coraje ver hermanos, de veras lo digo con todo corazón, que son... realmente, no sé si sean cristianos o no, o a veces sí lo son, pero no han dejado reinar a Cristo, y hacen lo que ellos les pega la gana. ¿En qué hacen en estas navidades? A lo mejor ahora por la pandemia no, pero ¿qué hacen en estas navidades? Toman, ponen a Santa Claus ahí, bailan, y ¿cómo va la canción esa? De que el Santa Claus, jo, 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 y ahí están, ¿no? Dándole la honra y la gloria a quien no la merece. Ahora, fíjate, y con eso terminamos. Versículo 53, qué hermoso cántico. Por eso, Johann Sebastian Bach, ¿y sabes cuántas partes tenía? 12 partes tenía esta cantata que hizo Johann Sebastian Bach. No sé cuántos puntos desarrollé aquí, tal vez sí, creo que fueron 12 puntos o 9, no sé, la verdad no los conté, pero esa cantata tenía 12 puntos, 12 divisiones. Mira, 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos.
Ahora, no está hablando de los hambrientos, de los pobres materialmente hablando, sino a los que reconocen su necesidad y tienen hambre de las cosas de Dios. Él los va a saciar. Y aquellos que piensan que no necesitan nada, que son ricos en este mundo, que tienen todo lo necesario, que no necesitan de Dios, dice, a eso los envió vacíos. Y así hay gente que dice, yo no necesito de ti nada, Dios. No necesito nada de Cristo, yo estoy re bien, estoy muy bien así. Yo decía, hermanos, y ahora sí con eso termino, que en la parábola del rico y Lázaro, todos la recordamos, ¿no? Lázaro era un mendigo que estaba a las puertas de aquel rico, que ese rico hacía banquetes con esplendidez todos los días. Imagínense, era tan rico que todos los días hacía banquete. Nosotros a veces hacemos un banquete, no de vez en cuando, se nos antoja una pizza y la hacemos o la compramos, pero no es de vez en cuando, o hacemos un banquete, ¿no? Pero este rico hacía banquete todos los días. Y el mendigo Lázaro deseaba comer lo que caía de la mesa de ese rico. Y entonces cuando habla y dice, usa la palabra mendigo, fíjate, ahí con eso concluyo, usa la palabra mendigo, usa la palabra, una vez yo les decía, es la palabra griega, un poquito difícil, porque comienza con PT, tojos, significa mendigo o pobre o muy pobre. Y esa misma palabra se usa en las bienaventuranzas, cuando allá en Mateo 5, cuando habla y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando uno hace un análisis, ¿qué se refiere eso de los pobres en espíritu? Se compara como ese mendigo, aquellos que tenemos necesidad de Dios, aquellos que reconocemos que sin Dios no somos nada, que somos unos mendigos delante de Dios y que aún con una migaja que me caiga del cielo, una migaja del cielo o algo que venga de Dios es más que cualquiera que me pueda ofrecer el mundo, hermano. Y esto es lo que estaba reconociendo María a través de este cántico. Yo espero, hermano, que te quede claro. Y quiero repetirte ya nada más las tres cosas que yo te dije hoy. María reconoce que el Señor es su Dios. Primer cosa. María reconoce que todo lo que es y será es por el Señor. Y María reconoce que el Señor desecha a los que se engrandecen y acerca a los que le temen. Esa es la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Oremos al Padre. Señor, gracias porque esta vela que hemos prendido hoy nos recuerda la adoración a ti, que tú eres el centro, Señor Jesucristo, de la Navidad, porque Navidad significa nacimiento, y estamos celebrando tu nacimiento. Ayúdanos a no deificar. Quizá nosotros no veneramos, no adoramos a María, pero a veces hemos venerado otras cosas. Si hay hermanos que tienen ahí a Santa Claus y a otras cosas, permite, Señor, que reconsideren y puedan quitar todas esas cosas que no son agradables delante de ti. Y puedan poner, no sé, en sus casas un versículo, algo que hable de ti, de la venida de Jesucristo, del advenimiento de Jesucristo. Quizá un nacimiento, que eso recuerda, Señor, precisamente el acontecimiento precioso. Alabado seas tú, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén.